Buenos días. No sé si ya estamos todos conectados. Laura, ¿me confirmas que ya hemos dado acceso a todas las personas? Sí, Vale, Federico, ya hay pues personas en el chat. Ya puedes hablar. Vale, perfecto. Bueno, pues, buenos días a todos y muchas gracias por uniros a nosotros en esta pequeña jornada, este seminario que organizamos pues, en colaboración con FEGECA, con UNE y con el Ministerio de Industria y Comercio. A las tres organizaciones pues les agradecemos su colaboración y su participación. Como digo, os agradeceremos mucho que estéis con nosotros este rato en el que queremos compartir pues, algunas valoraciones, algunas opiniones y algunas experiencias fruto de la entrada en vigor y la obligatoriedad, consecuentemente, del reglamento de ecodiseño para calderas de biomasa. No sé si lo sabéis, pero bueno, el reglamento, sí sé que sabéis que el reglamento entró en vigor ya hace tiempo, ya hace unos años, y a partir del 1 de enero del 2020 el reglamento se ha convertido en un documento de obligado cumplimiento. Nuestra intención hace un año, el 12 de marzo del año 2020, era organizar esta jornada. Pero, bueno, pues todos sabéis lo que ha ocurrido. Aprovecho para desearos a todos los asistentes y también a todos los ponentes que esta dura y difícil situación os esté afectando lo menos posible. Yo creo que nos está afectando a todos, no solo desde el punto de vista de las actividades empresariales, pero también a nivel personal. Son momentos que la mayoría no habíamos vivido nunca, ni que siquiera podíamos haber llegado a imaginar, pero bueno, pues vamos a decirlo así, nos hemos sobrepuesto a la situación y un año más tarde, pero finalmente hemos sido capaces de organizar esta jornada, ¿no? No me quiero extender especialmente, mi objetivo es, por supuesto, daros las gracias. Todos sabéis la obligatoriedad del reglamento, sabemos bueno, pues que es un nuevo enfoque o unos nuevos requisitos que se centran, yo diría, en dos aspectos fundamentales. Por un lado, aspectos ligados al rendimiento y a la mejora de los equipos, con la introducción de un nuevo concepto que es el rendimiento estacional. Es un concepto que está ampliamente extendido en términos generales a los equipos de climatización, y para aquellos en los que no lo está, es un concepto que se va a incorporar plenamente en la terminología a utilizar. Pasamos de lo nominal a lo estacional. Por otro lado, y también, pues, de alguna forma, recogiendo la preocupación, la inquietud de las autoridades a nivel europeo con temas medioambientales, pues el reglamento presta mucha atención a aspectos de emisiones, ¿no? en sus diferentes componentes. Quiero deciros, para que lo sepáis, quiero recordaros que CEIS como laboratorio tiene dos facetas fundamentales en este campo, pero recordaros que CEIS se encuentra acreditado para la realización de ensayos dentro del campo que nos está ocupando en esta jornada. Trabajamos con la norma N303 parte 5, estamos acreditados y tenemos capacidad para hacer ensayos de equipos de hasta 70 kilovatios. Yo no me voy a extender más, simplemente voy a recordar quiénes son los ponentes que nos van a acompañar en esta jornada, de los que esperamos tener su opinión y su valoración acerca de los diferentes aspectos y sus puntos de vista sobre el reglamento y su puesta en marcha y su utilización real. Nos acompañan Timoteo de la Fuente, representante de la Subdirección General de la Calidad y Seguridad
del Ministerio de Industria, que nos comentará aspectos relacionados con el reglamento. Contamos también con Rafael Postigo. Rafael trabaja en la entidad española de normalización, en UNE, y pertenece al Servicio de Industria y Equipamiento, y nos hará una descripción del marco normativo que acompaña al reglamento, que permite el desarrollo eficaz o efectivo de este reglamento. Nos acompaña también Mikel Argoitia, es miembro de la Comisión Técnica de FGK y director técnico de Domusa Calefacción. Creo que Mikel nos comentará aspectos de qué supone o qué ha supuesto o qué está suponiendo este reglamento para los fabricantes y para la industria. Y por último, en representación de CEIS, nos acompaña Carlos Muñoz. Carlos es Project Manager de la Unidad de Energía y durante su exposición nos dará algunas líneas generales sobre la relación del reglamento con los ensayos, ¿vale? Esperamos evidentemente que sea de interés, y el interés a veces o de alguna forma lo medimos también a través de las preguntas que nos podáis dirigir. Para ello, bueno, pues tanto Laura del Campo, una persona del equipo de CEIS, como yo, recogeremos aquellas inquietudes, aquellas cuestiones que queráis plantear a los ponentes a través de la herramienta de participación, y bueno, pues espero que tengamos tiempo al final de las intervenciones para plantear aquellas que puedan resultar más interesantes para todos nosotros. Quiero terminar diciendo que tenemos intención de organizar una jornada de características similares para los equipos domésticos de calefacción por combustible sólido, ¿no? Lo que llamamos estufas insertables, que trabajan con pellets y leña, que, como ya muchos de vosotros también sabréis, será de obligado cumplimiento a partir del 1 de enero del 2022. Por tanto, bueno, pues creemos que es un asunto también muy relacionado con este campo de actividad, y que, por supuesto, pues esperamos poder convocar pronto y, por supuesto, contar con vuestra presencia. Por mi parte, nada más. Recordaros a los ponentes que, por favor, os ajustéis desde el principio a los tiempos de intervención previstos, y dado que son las 11:09 y tenía previsto intervenir hasta las 11:10, creo que cumplo con eso. Tenemos un pequeño cambio en el orden de las presentaciones. Estaba previsto que interviniera en primer lugar Timoteo de la Fuente. Parece que hay algún problema de conexión. No sé si finalmente ya Timoteo se ha podido unir. Laura, si se ha podido unir, mantenemos el orden. Si no, bueno, lo que haríamos es dar paso a Mikel para que hiciera la primera presentación. Sí, Timoteo ya está conectado. Perfecto. Bueno, pues entonces damos paso a Timoteo de la Fuente. Como digo, es consejero técnico de la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Muchas gracias, Timoteo, por unirte a nosotros. Te lo agradecemos mucho. Sabemos que la Administración tiene muchos frentes abiertos, y te agradecemos muchísimo que nos puedas dirigir bueno, unas palabras, vuestro punto de vista sobre este reglamento 2015-1189 sobre ecodiseño. Cuando quieras, Timoteo. Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias por la invitación. En fin, hemos tenido problemillas técnicos, pero parece que se han resuelto, ¿no? Creo que me oís y me escucháis, ¿verdad? Así es. Bueno, pues me va a ayudar Laura con una pequeña presentación que os he preparado. Como sabéis, en el Ministerio, y en este caso la Subdirección de Calidad dentro de la Dirección General de Industria, somos los responsables del seguimiento de la Directiva de Ecodiseño del 2009-125. No así, quiero dejarlo un poco ya de entrada claro,
No así la directiva de etiquetado energético, que la siguen nuestros compañeros del Ministerio de Transición Ecológica, como se llame ahora, ya es que es un lío los nombres. En cualquier caso, lo situaréis mejor la Dirección General de la Energía, la clásica de toda la vida. Laura, si vas pasando transparencias, me harías un favor, si puedo ver un poco y dar una pequeña perspectiva de cómo funciona y cómo funcionamos en la directiva de ecodiseño a escala europea. Os voy de todas maneras anticipando. Es la directiva, bien sabéis, de ecodiseño. Está dirigida a productos relacionados con la energía, en términos generales. Y va evolucionando desde el 2009 hasta hoy 2021, en que, bueno, se han ido añadiendo muchísimos productos ir regulando a través de esta directiva, a través de lo que se llaman medidas de ejecución, que no son ni más ni menos que los reglamentos específicos sobre familias de productos como el vuestro, el reglamento, el que hoy nos ocupa aquí, 2015-1189. Esta directiva de ecodiseño es interesante para los reguladores, en el sentido, interesante, vaya, incluso para los administrados, que es una directiva, yo digo que es viva, o sea que los reglamentos específicos sobre cada familia de productos se van poco a poco, a través de los años, se van modificando con arreglo al estado de la técnica. Consiste, por tanto, la implementación de esta directiva en un método dinámico para la reglamentación de determinados productos y consecuencia y ejemplo de ello son los TAERs que se establecen, las revisiones que se establecen, etcétera, etcétera. Otra cosa importante es precisamente en esa evolución de la reglamentación es que se tiene siempre en cuenta el ciclo de vida de los productos. La directiva de ecodiseño, y ese es un poco me gustaría que viese si hay algún problema, Laura, con las transparencias o qué. Digamos, el proceso. Perdón, visualiza la que estoy viendo yo. Ahora estamos en marco general. Ah, vale, es que yo no las visualizo. Bueno, me las voy imaginando para no perder mucho tiempo. Todo lo que acabo de decir está en esa transparencia del marco general. Como veis, en la parte de debajo, digamos, ahí está todo el proceso reglamentario que vamos cubriendo a lo largo de los años. Primero se establece un plan de trabajo por parte de la Comisión Europea, donde se indica y se aprueba al más alto nivel qué reglamentaciones van a tratarse, qué reglamentos específicos van a tratarse en el cuatrienio siguiente. Ahora mismo la Comisión está trabajando, el último que ha habido es el de 2020, y ya está trabajando la Comisión, esperemos que vea la luz este año, no este primer trimestre, sino el segundo, van un poquito retrasados, del plan de trabajo para el 2021-2025. Cada reglamentación específica requiere un estudio preparatorio, que sería la siguiente fase. Vosotros lo conoceríais antes del 2015 o participaríais. Ese estudio preparatorio se lleva al foro consultivo y ahí ya participamos los Estados miembros. Es decir, que en el momento en que el foro consultivo se reúne para una reglamentación específica, ya podríamos, esa voluntad nuestra, no es obligatorio el atender todos los foros, pero si es interesante, si tenemos algún input que elevar a través, digamos, inputs que nos podáis dar vosotros mismos, la industria, ya en esa fase podríamos elevarlo como Estado miembro a la Comisión, independientemente de que la propia industria, las federaciones europeas, etcétera, etcétera, hagan lo mismo. Tanto la industria como las ONGs, como, en fin, todos lo que se llama en la jerga comunitaria el stakeholder. Una vez el foro consultivo está reunido y toma, digamos, ciertas posiciones, ciertas posturas, la Comisión somete
a través del análisis que haya hecho, del estudio, de lo que se ha dicho en el foro consultivo, somete una propuesta al comité regulador. En el comité regulador nos sentamos los Estados miembros y la Comisión únicamente, y ahí votamos los Estados miembros, con lo que eso ya en el comité regulador ya es importante nuestra participación y sobre todo vuestro input. A continuación, una vez adoptado por un comité regulador, si es que es adoptado, se publica el reglamento y tiempo después se revisa ese reglamento. Como decía antes, es un sistema dinámico el que tenemos y luego cuando vayamos al reglamento específico vuestro veremos como un ejemplo de todo esto. Deciros que hay una actividad fuerte en esta directiva de ecodiseño, que a finales del 2019, principios del 2020, pasa por favor Laura, la transparencia. Se han revisado una serie de reglamentos específicos, desde lavadoras, neveras, en fin, 10, 11 familias de productos hasta servidores de almacenamiento de datos, pasando por transformadores, motores, etcétera, etcétera. Como digo, hubo muchísimo trabajo por parte del comité reglamentario con todos esos reglamentos específicos. Ahora estamos un poquito parados, pero estoy seguro que volveremos a la carga en 2021-2022. Decir únicamente, y eso es un poco también para ir avisando a sectores que, digamos, no están incluidos en los que veis ahí, a sectores como el vuestro o como otros, que, bueno, la tendencia es, digamos, a reforzar los requisitos de eficiencia energética. Ya sabéis que las políticas europeas y españolas tienden hacia la descarbonización, hacia la menor contaminación y, por supuesto, a una mejora de la eficiencia energética de los productos. Se van incorporando ya aspectos de economía circular, que son difíciles de incorporar porque a veces algún aspecto de economía circular choca con el tema de eficiencia energética, pero en fin, es otra política general que se impulsa y la directiva de ecodiseño canaliza buena parte de esos impulsos. También se suele aclarar el alcance correspondiente, como veremos en vuestro caso, esto también es importante, y luego se refuerzan aspectos de inspección de mercado, que es una de las grandes asignaturas pendientes prácticamente en toda la reglamentación europea. Si pasas, Laura, a la siguiente transparencia, ya entrando un poquito en materia en este reglamento del 2015, no os cuento nada nuevo, porque vosotros estoy seguro que lo sabéis muy bien. Se publicó en el 21 de julio del 2015 y, digamos, a efectos prácticos e importantes, es que el 1 de enero del 2020, cuando íbamos a hacer la conferencia el año pasado, en marzo, acababa el periodo de transición en el que se permitía, digamos, poner en mercado productos que se atuviesen a las reglamentaciones nacionales o bien ya al reglamento directamente. A partir de esa fecha ya el reglamento es absolutamente necesario cumplirse. Y bueno, supongo que estáis en esa fase y estáis, en fin, enterados de todo esto. ¿Qué es lo que viene en un futuro? Pues precisamente, como he comentado antes, hay que hacer una revisión del reglamento. Se exigía en el propio reglamento 2015 y esa revisión tiene como hito que debe presentarse al foro consultivo ya un estudio y ya unas líneas maestras de la futura propuesta de reglamento o la futura propuesta de modificación del reglamento. O sea que en el 2021 y 2022, más el 2022 preveo, habrá trabajo en este reglamento. Hacia dónde se va? Y hacia donde ya el propio reglamento del 2015 apuntaba, bueno, pues se estudiará el tema de calderas hoy por hoy. Perdona, Laura, ¿puedes pasar a la siguiente transparencia?
Bien, creo que estáis viendo el reglamento 2015 y esta voy a pasar rápido porque estoy seguro que os la sabéis y se va a tratar en la conferencia. Además, así cumplo mis 15 minutos. Yo he resaltado los 5 aspectos más, a mi juicio, más importantes, como son el alcance. Este reglamento aplica a calderas de menos de 500 kilovatios. Los requisitos de 1 y 2 son importantes. Ahí veis el tema de diseño, el tema de documentación, información a entregar, mediciones, la evaluación de conformidad y la vigilancia de mercado. Bueno, todo eso estaba considerado y está considerado en el reglamento actual. Y como decía, por favor, si pasas, Laura, a la siguiente transparencia, donde nos vamos a meter a estar inmersos en el próximo futuro, y ahí yo cuento con CEIS y cuento con, en fin, con todos los que estáis por aquí en la jornada a la hora de hacer la revisión del reglamento actual del 2015-1189. Ya su artículo 7 ya indicaba qué modificaciones son las que hay que considerar para un futuro reglamento. Este artículo 7 del reglamento 1189 dice que hay que presentar al foro consultivo antes del 1 de enero del 2022 un estudio y ya unas líneas maestras de una propuesta. Y bueno, la tendencia y ese estudio lo que seguramente nos clarificará y nos dirá es, bueno, si subir de 500 kilovatios a 1000 kilovatios el alcance del reglamento, de la revisión del reglamento, si el incluir las calderas de biomasa no leñosa, que hoy por hoy no están incluidas, y es posible, dice aquí establecer para después del 2020, bueno, esto sería ya establecer para después del 2022 o cuando se apruebe, requisitos de diseño ecológico más estrictos y sobre todo el tema de emisiones de partículas, de compuestos orgánicos gaseosos, CO, monóxido de carbono, etcétera, etcétera, en fin, todo lo que preocupa efectos medioambientales. Y, bueno, algo ya más técnico, variar márgenes de tolerancia en la verificación. Bueno, también se decía, y ahí prácticamente no nos ha informado nada la Comisión Europea sobre este tema, sobre introducir certificación por terceros al tema de calderas. Se decía el 22 de agosto del 2018, pero yo al menos tengo que decir que yo a nivel oficial no tengo ningún conocimiento de nada que se haya hecho, ni siquiera se preparó una guía en su momento sobre este reglamento y algunos más, y no hay nada de esto. Ya casi para finalizar, deciros que, bueno, desde el Ministerio de Industria, desde la Subdirección de Calidad, por supuesto, si puedes pasar, Laura, a la última transparencia, a la penúltima transparencia, que proponemos desde el Ministerio de Industria, bueno, pues ayudado en fin, pues en este caso, en este reglamento, por vosotros. Digo vosotros porque prácticamente seguro que casi todo el sector o afectados por todos estos temas estáis en buena parte aquí representados hoy. Ver el impacto del reglamento y la revisión del reglamento en nuestra industria, cooperar, por supuesto, con vosotros en el estudio de nuevos requisitos y en cómo va. Participar en los foros de normalización nos parece que es muy importante, a través de UNE y luego CEN, y os animo a ello. Trabajamos con las comunidades autónomas en el tema de inspección de mercado. Aquí tenemos un problema por cuestión de recursos y eso es, en fin, algo que hay que mejorar. Seguir los resultados, por supuesto, esto siempre, cualquier tipo de gestión, así hay que hacerlo. Y bueno, sobre todo mi interés era, porque casi siempre suele ocurrir, y es que el Ministerio es un gran
conocido, por así decirlo, pero sus personas a veces pues no tanto, ¿no? Y a fin de cuentas en el Ministerio pues somos personas lo que hay, y creo que ponernos cara y ojos y escucharnos y vernos y, en fin, que podamos tener un diálogo que sin duda con esto de la pandemia se nos ha paralizado un poco, porque el diálogo personal y el presencial siempre es más cálido que el a distancia. Y bueno, mi interés era que, bueno, me situaseis el tema de la gestión de este reglamento que os afecta bueno, pues en una persona que en este caso soy yo, y en fin, y en una subdirección que es la de calidad y seguridad industrial. Si pasas a la última presentación, aunque es obvio decirlo, pues muchísimas gracias por escucharme, y bueno, estoy muy interesado en escuchar al resto de los ponentes. Pues no sé si me oís. Es todo lo que yo tengo que decir por ahora. Creo que me oís a mí. Soy Federico de nuevo. Gracias, Timoteo, por tu intervención, por tus palabras, que recojo como parte del sector, en la medida en que colaboramos, ¿no?, con el sector. Recojo tus palabras de búsqueda de caminos de cooperación y de participación, ¿no? Al final, es verdad que es la Administración la que es responsable de la elaboración de los reglamentos, o bueno, al menos ver su evolución y ver cómo poder influir, pero al final también tenemos que ser capaces de canalizar los esfuerzos para que los intereses de todas las partes se vean recogidos de alguna manera en estas reglamentaciones. Así que, bueno, pues te agradezco la participación y te agradezco esas palabras en la línea de buscar formas de cooperación y de participación. Bueno, pues seguimos adelante. A continuación tenemos prevista la intervención de Miquel Argoitia. Como he dicho anteriormente, bueno, Miquel desarrolla su actividad profesional como director técnico de Domusa Calefacción, y a la vez es miembro de la Comisión Técnica de FEGECA. Y bueno, el título de su presentación es Efectos de los reglamentos en las calderas de carga manual y calderas automáticas. Cuando quieras, Miquel, muchas gracias y adelante. Vale, buenos días. Gracias por darnos la oportunidad a FEGECA para presentar nuestro punto de vista de lo que ha afectado los reglamentos. ¿Vale? A ver si me pasa la página. Sí. Me voy a centrar un poco en el porqué de cómo, qué ha sido el causante de la evolución de las calderas de biomasa, que básicamente ha sido pues, los reglamentos de ecodiseño, de tanto etiquetado como ecodiseño. Pues eso ha hecho que las calderas hayan tenido que evolucionar, o las que no estaban no tenían un cierto punto, en un nivel en su evolución, pues que se hayan quedado fuera del mercado, ¿vale? Y bueno, analizaremos un poco las calderas de carga manual, calderas automáticas y un poco conclusiones. El reglamento de ecodiseño, como ha comentado Timoteo, bueno, al final hay dos directivas, las cuales han traído luego unos reglamentos. La directiva de ecodiseño es la que marca mínimos que tienen que cumplir las calderas, y eso está reflejado en los reglamentos, en el reglamento 2015-1189. Y luego está la de etiquetado, la directiva de etiquetado, que a su vez tiene su reglamento de etiquetado 2015-1187, y esta es la que te marca cómo tienes que etiquetar las calderas. Como vemos en este pantallazo, pues la etiqueta es muy similar a cualquier otro electrodoméstico o caldera que podamos ver en el mercado.
Pero a diferencia de las calderas, en vez de hablar de rendimiento estacional y en función de ese rendimiento estacional obtener una calificación, aquí estamos hablando de índice de eficiencia energética. Prácticamente se calcula de la misma forma, pero en la fórmula hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, antes, como ya se ha comentado anteriormente también, se tenía en cuenta la potencia nominal, el rendimiento a potencia nominal, pero eso ya se ha dejado atrás y se pasa al rendimiento estacional. El rendimiento estacional se calcula ponderando el rendimiento a carga parcial en un 85% y el rendimiento a carga nominal en un 15%. Luego se le quita un porcentaje fijo, que es por la contribución negativa que pueden tener los controles de temperatura, es decir, una caldera en un laboratorio a piñón fijo te da un rendimiento, pero luego en la calle, entre que se enciende, se apaga y esas pérdidas que salen ahí, pues bueno, el rendimiento evidentemente baja respecto a una condición nominal. Luego hay un factor también negativo que está relacionado con la energía auxiliar, la energía eléctrica que consume esa caldera. Y luego hay un factor positivo en caso de que tengan cogeneración. En este caso vamos a considerar que no hay cogeneración, entonces básicamente sería igual que una caldera normal, pero lo que tienen las calderas de combustible sólido es que se pondera por un valor BLF que es 1,45. Es decir, no se tiene solo el rendimiento estacional, sino que eso se multiplica por un 1,45 y eso hace que no estemos hablando de aquí de rendimiento estacional, sino que estamos hablando de índice de eficiencia energética, que es superior al rendimiento lo que podríamos conseguir con un rendimiento estacional. Eso hace que al final las calderas de biomasa estén en un rango entre un A++ y A+, por ese factor de corrección que suelen tener. Eso etiquetado, ¿vale? Ahí no estamos hablando de qué es lo que hay que cumplir. En cuanto a mínimos, ahí estamos hablando de qué es lo que hay que anunciar. Hasta el 2020 teníamos el RITE, que estaba marcando unos mínimos de rendimiento a carga nominal, y teníamos la norma 303-5 que teníamos hasta clase 3 y exigía unas emisiones. A partir del 1 de enero del 2020 ya entró en vigor el reglamento y eso nos hace ya tener que cumplir con unas eficiencias estacionales respecto al poder calorífico superior. Difiere en función de la potencia de la caldera y tener unas emisiones mínimas mayores, más exigentes que las que teníamos antes. Y nos añaden el NOx. Esto, si comparamos con la nueva clase 5 de la norma 303-5, vemos que bueno, el nivel de exigencia en cuanto a rendimiento difiere. En uno estamos hablando de potencia en el rendimiento estacional y en el otro, y un valor fijo, en el otro es un valor logarítmico de la potencia nominal. En emisiones es lo mismo, pero en NOx no. En NOx el ecodiseño nos marca unos mínimos, unos máximos, y la 303-5 no nos marca nada en NOx. Ahora está en curso ya un borrador que se va a publicar, me imagino que en breve, que ahí ya sí se está poniendo otra vez valores de NOx. Entonces, como veis, prácticamente la norma 303-5 clase 5 exige lo mismo que el ecodiseño. Esto que ha supuesto en las calderas el mayor inconveniente o el mayor trabajo que ha supuesto ha estado en las emisiones de óxidos de nitrógeno. El rendimiento estacional también ha habido que mejorar en algunos modelos
Hay algunos que no es posible alcanzar, pero el NOx sí que, bueno, pues al final de eso también depende de la calidad del combustible, si tiene más corteza, menos corteza, y ahí sí que ha habido más trabajo en obtener esos rendimientos. ¿Esto a qué nos lleva? Pues que prácticamente las calderas de gasificación serían las que podrían cumplir de una forma más fácil esos requisitos, y las calderas de tiro natural, bueno, pues quedan lejos en cuanto a rendimiento para alcanzar los mínimos, y las de tiro forzado, pues bueno, hace falta evolucionar la caldera para que puedan llegar a conseguir esos rendimientos y esas emisiones. Si nos centramos en las calderas de gasificación, como sabéis aquí la llama suele ser de tiro invertido. Normalmente se hace pasar la llama por una zona muy estrecha donde se consigue obtener unas emisiones mucho mejores, con lo cual se consigue alcanzar los límites que nos marcan. Aquí la clave, bueno, hay dos tipos, los que se cargan de forma frontal o de carga superior, no nos vamos a centrar ahí mucho, y la clave está en la leña. La leña tiene que estar adaptada a la caldera que tengas, pues las longitudes, las medidas, caldera bien secada, con la forma adecuada, y no vale meter ahí cualquier leña en este tipo de calderas. Características, pros y contras. Bueno, estas calderas suelen tener una eficiencia muy alta y las emisiones también muy bajas. La mayor contra es que son de carga manual, tienes que estar al tanto de si se me está gastando la leña o no. La leña tiene que ser de calidad, hay que colocarlo bien, tienes una autonomía 3-4 horas, dependerá del tamaño de la caldera y a la modulación a la que esté trabajando, y el rango de modulación no suele ser tan alta como las automáticas. En las automáticas hemos tenido el mismo problema en cuanto a rendimiento. Bueno, eso ha sido relativamente alcanzable, y en emisiones es donde ha habido más trabajo que hacer. Como sabéis, las automáticas pues suelen ser calderas muy completas, suelen llevar un silo de pellet, puede llegar a llevar un sistema de aspiración para traer el pellet de otro silo más grande y no tener que andar llenando ese pequeño depósito que tengas asiduamente, con su alimentador de combustible automático a la caldera de distintos tipos, controles de combustión, extractores de cenizas, limpieza de pasos de humos automáticos. Bueno, son calderas muy completas que pueden trabajar automáticamente de forma continuada. Aquí, en cuanto a emisiones, hay dos componentes, vamos a decir, principales que han afectado y ha habido que rediseñar. Por un lado está la cámara de combustión, clave para que la combustión sea buena y las emisiones sean bajas. Y por otro lado está el cómo controlamos esa combustión. Pues hay de distintos tipos. Se puede hacer con una fotocélula detectando la calidad de la llama, con una sonda lambda detectando las emisiones, o con sondas de temperaturas de humos, de cuerpo caldera, bueno, o combinación de las tres. También hay calderas que combinan las tres y te consiguen unas emisiones magníficas. En cuanto al sistema de alimentación de pellets, bueno, básicamente hay tres, que con las tres se pueden conseguir emisiones y rendimientos adecuados. Están las de afloración, las que se van alimentando por la parte inferior, y aquí estaría la cámara de combustión. Están las horizontales, que van empujando el pellet hacia la cámara de combustión, aquí tendríamos la cámara de combustión en este caso, y están las que echan el pellet por arriba por una rampa y lo meten a la cámara de combustión, y ahí es donde se va combustionando. Las tres son igual de eficientes y pues en función del diseño de la caldera pues se consiguen unos resultados u otros. Y en cuanto al control de la combustión, pues están pues lo que hemos comentado. Hay calderas donde se
controla en la cámara de combustión los luxes que tenga la llama y en función de eso vas regulando la combustión. Tienes también posibilidad de controlar la temperatura del hogar, que te ayuda a saber la calidad de esos humos cuáles son. También hay controles que pones una sonda de humos de temperatura y con eso también puedes ir detectando la calidad, o incluso poner ya la sonda Lambda donde estás leyendo la combustión y sabes exactamente cómo está combustionando. Todos estos controles normalmente van acompañados por una sonda de presión de aire en el cual estás midiendo exactamente el aire que estás metiendo en la caldera. Entonces, sabiendo eso, pues bueno, luego ya y con las temperaturas o los luxes puedes llegar a saber los pellets que le tienes que echar para que eso combustione bien. A ver si pasa. Y por último ya, pues para ir terminando y entrar en tiempo, estarían los pros y contras de este tipo de calderas también. Eficiencias muy altas se consiguen, ya que al estar trabajando en forma automática y unos combustibles como el pellet, que es pues bueno, pequeño y te permite ir dosificando de forma continua, pues consigues eficiencias muy altas, emisiones bajas porque adaptas la caldera a ese tipo de combustible. Tenemos un combustible estandarizado muy generalizado, alto grado de automatización de la caldera, prácticamente no hay que hacer nada, y modulaciones se pueden alcanzar hasta 1,4. Y por contra, son calderas más completas tecnológicamente, así que más complejas, pueden tener más mantenimiento y bueno, pues lo que nos ayuda en la comodidad, pues bueno, tendrá más tareas de mantenimiento. Y luego aquí también hay que mantener las tareas de mantenimiento. La caldera hay que mantenerla limpia, hay que mantener de forma que todos sus sistemas automáticos funcionen correctamente, así que es muy importante hacer esos mantenimientos preventivos. Y ya por último, como conclusiones a ver si me pasa. Sí. Como conclusiones quería indicar, bueno, Jesús, no me pasa a la última página. Vale. Estos requerimientos han supuesto que las calderas más eficientes sean las que sigan en el mercado. Se supone que van a venir nuevos requerimientos y lo que nos van a obligar a otro ajuste de tuerca para cumplir con los requisitos. Los límites cada vez son más restrictivos, como es normal y comprensible. La normalización de los combustibles va a ser clave para que las calderas que no usen combustible leñoso pues también sean igual de eficientes en emisiones y rendimientos. Habrá que ir adecuando a todos estos nuevos combustibles que van a ir saliendo. Las necesidades de calefacción cada vez son menores, las casas se están aislando, las nuevas requieren muy poca calefacción, las antiguas se están rehabilitando y cada vez va a hacer falta menos rendimiento, menos necesidades de calefacción, por lo tanto las calderas también habrá que ir adaptándolas a esas potencias. Y por último está el tema de IoT. Ya se están lanzando calderas con conectividad a Internet. Eso supone ventajas tanto al usuario, que puede gestionar su sistema de calefacción remotamente, ventajas para el servicio técnico, que puede actuar en la caldera remotamente, y ventajas para el fabricante, ya que puede ver el funcionamiento real de todo su parque de calderas y tomar acciones para la mejora de las nuevas gamas o incluso para las gamas actuales remotamente, implantar cambios online. Y básicamente era esto lo que quería decir. Gracias a todos y me imagino que al final pues habrá un turno de preguntas y responderemos lo que preguntéis.
Muy bien, pues Miquel, muchísimas gracias. Sí que tengo al menos una pregunta que, pues como dices, al final de las presentaciones te dirigiré. ¿Vale? Y vamos a dar paso a Rafael Postigo. Rafael Postigo nos va a hablar sobre el soporte que desde la normalización se realiza mediante el desarrollo de normas armonizadas. Rafael es responsable de equipos e instalaciones mecánicas en UNE, nuestro órgano de normalización a nivel nacional. Pertenece al Servicio de Industria y Equipamiento de la Dirección de Programas de Normalización y Grupos de Interés. Gracias, Rafael, por estar con nosotros y cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y gracias a vosotros, Federico, por invitarnos a participar en esta jornada. El objetivo de mi intervención va a ser un poco que conozcáis el sistema de normalización de una manera un poco preliminar y cómo este puede suponer una herramienta para todos los sectores, para una colaboración pública o privada y en particular sobre el tema al que está dedicado la jornada de hoy, pues para el soporte / cumplimiento de la reglamentación relacionada con el ecodiseño y el etiquetado energético de las calderas de combustibles sólidos. Para pasar las diapositivas, acabo de perder la URL. Vale. Entiendo que es dándole un clic al avance de página. ¿Cómo se pasan las diapositivas? Perdona, Rafael, que es que se había ido y estaba poniendo entero otra vez. Vale. Vale. Bueno, pues como decía, y como ha dicho tanto Federico como Timoteo, pues UNE es la Asociación Española de Normalización, que es una entidad privada y sin ánimo de lucro y de tipo multisectorial. Como veis ahí, pues tenemos a todos los diferentes sectores económicos e industriales del país. Y como podéis ver también, pues entre nuestros miembros pues están en particular para la temática del día de hoy, tanto FGK como CEIS en representación tanto de los fabricantes de este tipo de aparatos como CEIS de los laboratorios que los ensayan. Siguiente diapositiva. Vale. Algunos datos de nuestra actividad, pues como habéis visto anteriormente, pues tenemos más de 160 federaciones sectoriales participando en la actividad de normalización. Tenemos un extenso catálogo de normas, gran parte de ellas en español, porque adoptamos todas las normas europeas que se desarrollan en este ámbito. Y bueno, pues más de 12.000 también normas internacionales adoptadas. Todo esto se gestiona a través de 200 comités técnicos de normalización, pero en realidad esto supone más de 900 órganos técnicos en el cual participan pues todos los expertos interesados en las actividades de estos órganos técnicos. Y no solo participan a nivel nacional, sino que también participan defendiendo los intereses tanto nacionales como de sus organizaciones en los diferentes órganos técnicos, tanto a nivel europeo como internacional. Todos los años publicamos alrededor de unas 1.800 normas, no quiere decir que todas sean nuevas, muchas de ellas son revisiones de existentes. Y bueno, pues más de un 20% son estrictamente nacionales, no son una adopción de normas europeas e internacionales, sino que emergen de las iniciativas nacionales de normalizaciones de los diferentes sectores. Y bueno, pues continuamente tenemos un programa de trabajo que suele estar compuesto por más de 3.000 normas. Siguiente. Vale.
Asimismo, como somos el organismo de normalización nacional reconocido por la Administración, también somos miembros de los diferentes comités, tanto electrotécnico como no electrotécnico, a nivel internacional y europeo, y también en el ámbito de las telecomunicaciones. Y por otra parte también pues colaboramos con otros organismos regionales de normalización, como puede ser el chino o el indio, y también desarrollamos proyectos de cooperación relacionados con la infraestructura de la calidad con diferentes países. Siguiente. Bueno, ¿qué es la normalización? Pues tampoco abundar mucho en este asunto. Básicamente es el establecimiento de especificaciones técnicas que tienen a bien utilizar las organizaciones de manera voluntaria, esto recalcarlo, aunque bien es cierto que bueno, por diferentes intereses, o bien de las administraciones, o bien por acuerdos privados entre diferentes organizaciones, pues pueden en esos ámbitos llegarse a ser de obligado cumplimiento este tipo de documentos. Y lo que se intenta es pues establecer esas referencias para probar la calidad y la seguridad de las actividades, los servicios y los productos. Y bueno, en el sistema de normalización se intenta que todas las partes interesadas en la producción o en el desarrollo de una norma pues estén representadas y que de una manera consensuada pues lleguen a un acuerdo donde se establezcan pues los requisitos que se tiene a bien desarrollar. Siguiente. Siguiente, Laura. Vale. Bueno, ahí veis una pequeña imagen de un poco de lo que es el proceso del desarrollo de una norma, pero básicamente decir que es como he dicho también anteriormente, es un proceso garantista. Se intenta involucrar a todas las partes interesadas, que todas estas partes tengan voz, que puedan defender sus intereses, pero siempre intentando llegar a un consenso entre todas las partes. Estableciendo unos acuerdos mínimos que sean beneficiosos para todos. Y bueno, pues incluso dando cabida hasta pues, la última persona de la calle que pueda hacer incluso sus comentarios a las normas. ¿Vale? Siguiente diapositiva. Esto se desarrolla, como también he dicho antes, en los comités técnicos de normalización. Y ya centrando la ponencia en las calderas de combustibles sólidos, pues este asunto se trata en particular en el Comité 124 de generadores y emisores de calor, cuya secretaría desempeña FEGECA, la Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor, y en la que participa también como parte interesada CEIS. Bueno, pues todos los comités técnicos de normalización tienen un campo de actividad y esta en particular, pues dentro de ese campo de actividad tiene incluidas a las calderas de calefacción, aunque es cierto que bueno, tiene también excluidos diferentes generadores de calor porque bien se tratan en otros comités técnicos de normalización. Siguiente. Estos comités de normalización a su vez hacen seguimiento de diferentes comités europeos de normalización y bueno, ahí veis todos los que tiene asignado el Comité 124 y entre ellos está el Comité Europeo 57 de calderas para calefacción central. Siguiente. Es en este comité europeo donde se publicó en el año 2012 y nosotros adoptamos en el año 2013 la norma 303, parte 5, de calderas de calefacción y calderas especiales para combustibles sólidos de carga manual y automática y potencia útil nominal hasta 500 kilovatios. En él se establecen pues tanto la terminología armonizada para estos equipos, los requisitos que deben cumplir según la norma, los ensayos para demostrar que se cumple con esos requisitos y el marcado de estos aparatos. Asimismo, bueno, pues
en diferentes anexos también se incluyen otra información u otros requerimientos. El objeto y campo de aplicación de esta norma pues se le aplica a diferentes tipologías de aparatos, ¿vale? Pues como ha dicho también el anterior interviniente, pues para carga manual, automática y para diferentes combustibles que alimentan este tipo de aparatos. Y siguiente. No, anterior. Y bueno, pues también en este capítulo se establecen la tipología de aparatos a las que nos aplica. En particular, en esta versión, pues no aplicaría a las calderas de calefacción u otros aparatos de calefacción diseñados para calefacción directa del local donde están instalados. No sirve para aparatos de cocina y tampoco para el diseño y la construcción de almacenamiento de combustible y los dispositivos de transporte antes de los dispositivos de seguridad, bueno, pues los dispositivos de alimentación. Esto tampoco no se aplica a aplicaciones de sellado de la sala, pero yo creo que esto es una mala traducción. Yo creo que se refiere a locales aislados, ¿vale? Y tampoco se aplica a calderas de condensación. Como veremos adelante, la nueva versión, pues sí que esta tipología de calderas pues ya entraría dentro de su campo de aplicación. Siguiente. En esta norma, asimismo, pues también se incluía una cosa que ya no viene en la nueva versión de la norma, que es un anexo que incluye las desviaciones A. Esto significa, estas desviaciones son requisitos reglamentarios de diferentes países del ámbito europeo, en donde se establecen requisitos que no van en paralelo o que no son compatibles con la propia norma. En esta versión de la norma pues había, pues como veis, diferentes desviaciones de diferentes países, pues los que veis ahí representados con su propia bandera, y también se incluía la referencia a la reglamentación divergente. Siguiente. En cuanto a la relación con el cumplimiento de las reglamentaciones, de las directivas europeas, etcétera, bueno, como he dicho antes, pues las normas son una herramienta que puede ser útil para las administraciones, en este caso europeas, para demostrar el cumplimiento de los diferentes aparatos, en particular de las calderas, con diferentes directivas o reglamentos. Pues bien, esta versión del año 2012 es lo que se llama una norma armonizada con respecto a la directiva de máquinas, y entonces pues ayudaría a demostrar el cumplimiento de este tipo de aparatos con respecto a los requisitos establecidos en esa directiva. Para guiar un poco al usuario de la norma en cuanto a qué requisitos con el cumplimiento de la norma se supone que se cumple con la directiva, pues se establecen una tipología de anexos en las normas, que son los anexos Z, A, B, C, X, donde se pone la relación entre los diferentes capítulos de la norma y los diferentes capítulos de la reglamentación a la que da cumplimiento. Para que una norma armonizada se considere como armonizada, pues el Comité Europeo de Normalización se lo propone al organismo competente de la Comisión Europea y bueno, tras su análisis, pues bueno, y consultas, porque hay veces hay una interlocución con los comités técnicos de normalización, pues da el visto bueno a la inclusión de esta norma como norma armonizada, y esto se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea mediante una referencia, y luego pues a través de las páginas web de la propia comisión, dependiendo de la dirección general, pues se publican los listados de normas armonizadas. Siguiente. Lo anterior con respecto a la directiva de máquinas. Con respecto a los reglamentos de ecodiseño y de etiquetado energético, si bien actualmente la versión de 2012 no se considera como armonizada, sí que sirve para
como referencia, como método transitorio para demostrar el cumplimiento o para ensayar y demostrar bueno, pues los diferentes rendimientos de las calderas, en particular como complemento al reglamento de etiquetado energético, el 1187/2015. Como veis ahí un poco el proceso es el que sigue en vertical. La Comisión Europea le encarga a CEN desarrollar normas para dar soporte a sus reglamentaciones. A su vez, el Comité Europeo pues establece contacto con los comités técnicos de normalización europeos que van a desarrollar las normas, y desde el Comité Nacional se hace seguimiento y se participa en esas normas. Y bueno, pues como veis, pues para cada una de las diferentes reglamentaciones, pues establece un programa de trabajo y al final se desarrollan las normas. En el caso como decía, de la versión de 2012 de la norma 303, parte 5, pues actualmente, aunque no es norma armonizada, sí que está reconocida como un método transitorio para el cumplimiento con el reglamento de etiquetado energético. Siguiente. Y como he dicho antes, pues las normas se suelen revisar y muchas veces las revisiones, o por actualizar, digamos, la metodología de ensayo, los requisitos que tiene a bien establecer los diferentes sectores, pues también se revisan bueno, pues en relación con estos mandatos de la Comisión Europea hacia CEN de desarrollo de normas, y en este caso pues también para que pueda ser una candidata a ser armonizada con respecto a los reglamentos de ecodiseño y de etiquetado energético. Bueno, pues esta revisión de la norma justamente pues terminó la última fase de aprobación el pasado 14 de enero, y el Comité Europeo de Normalización tiene prevista la publicación de la nueva versión de la norma, pues como veis ahí, pues a finales de marzo. Luego, eso es a nivel europeo. Luego tenemos los organismos de normalización, tenemos 6 meses para adoptarla a nuestro catálogo de normas, en nuestro caso a través de la traducción de la norma. Siguiente. Y como decía, pues ya en este caso sí que, como veis ahí, con información tanto de las solicitudes de normalización de la Comisión Europea como bueno, las relaciones con las diferentes reglamentaciones y legislación europea, pues esta vez sí pues se va a proponer no ya solo como candidata a ser norma armonizada con respecto a la directiva de máquinas, sino con respecto a los reglamentos de ecodiseño y de etiquetado energético. Esto, como he dicho antes también, pues llevará una evaluación por parte de la Comisión Europea, y si tienen a bien incluirla dentro del listado de normas armonizadas, pues bueno, se publicará en el DOUE y luego se hará difusión a través de la página web de CEN, perdón, y de la Comisión. Adelante, la siguiente. Con respecto a la comparación entre las dos versiones, bueno, en cuanto a la no aplicación, pues como veíais, pues la anterior versión no se aplicaba a calderas de condensación y a aplicaciones en salas aisladas. Pues esto deja de ser así, y de hecho es una de las principales novedades el incluir a las calderas de condensación dentro de su campo de aplicación. Y en cuanto a la no aplicación de la nueva versión de la norma, son básicamente las anteriores, quitando las dos últimas referencias ahí reseñadas en rojo. Y también pues se establece que esta norma no le aplica a las calderas de balas de paja alimentadas manualmente, ni a aparatos que tengan microgeneración. Siguiente. Y en cuanto a las novedades, pues como veis ahí, se extiende el campo de aplicación a las calderas de condensación con una potencia
menor o igual de 500 kilovatios. También se extiende a las calderas que tienen alimentación de aire exterior, también hasta una potencia, en este caso, menor o igual de 100 kilovatios. Se han incluido pues requisitos de materiales, de uniones soldadas, de espesores de pared para las unidades de condensación y para las unidades que operan en salas de máquinas aisladas, o bueno, en salas aisladas pues sin ventilación. Y también pues se han establecido pues requisitos generales y de seguridad eléctrica para este tipo de aparatos, también pues para dar cumplimiento a la directiva de máquinas. Y como se han incluido estos nuevos aparatos, pues también se han revisado los ensayos y se han desarrollado los ensayos para esta nueva tipología de máquinas y se han reestructurado los diferentes anexos que había en la anterior versión y que se han incluido, pues como veréis a continuación, unos cuantos más. Y obviamente desaparecen las desviaciones porque entran en vigor los reglamentos europeos, con lo cual cualquier otra legislación nacional divergente debería no aplicar. Y finalmente pues se han incluido los anexos, en este caso de tipología Z, para establecer las referencias con la directiva de máquinas, que ya existía en la anterior versión, pero como novedad pues también para la relación con el reglamento de ecodiseño y de etiquetado energético. Siguiente. Y bueno, pues ahí también he resaltado los nuevos anexos que podéis encontrar en la norma. Muchos de ellos son informativos. Eso significa que no son obligatorios para el cumplimiento de la norma. Solo establecen recomendaciones, pues como veis por ahí, pues para los límites de sustancias en el contenido de los condensados, recomendaciones de instalación de las calderas, bueno, pues también diferentes métodos de cálculo para la eficiencia energética estacional, el índice para el cálculo del índice de eficiencia energética y para las emisiones estacionales de la caldera. Se ha incluido un nuevo anexo G normativo para el método de cálculo para establecer la influencia de la recirculación y, como decía pues antes en la anterior diapositiva, pues los nuevos anexos ZX para relacionarlos con las legislaciones europeas. Siguiente. Y por mi parte, nada más. Bueno, pues como a estar a vuestra disposición a través de los contactos que veis ahí o las preguntas que tengáis a bien hacer en directo, e intentando darle respuesta en la medida que sea posible. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Rafael. Sí que al final de las presentaciones me gustaría hacerte alguna pregunta, pero vamos a seguir con el programa previsto y a continuación, pues por parte de CEIS va a intervenir Carlos Muñoz. Carlos es Project Manager dentro de la unidad de negocio de energía de CEIS y bueno, pues va a centrar sus palabras en la parte en la que ligamos el reglamento y los ensayos. Así que, Carlos, cuando quieras, adelante. Sí, buenos días a todos. Quería agradecer pues, a los ponentes que me han precedido. Han sido unas presentaciones muy interesantes. Y vamos, porque esta es la última y supongo que habrá preguntas, pues prometo ser breve. Vamos a ir
adelante con nuestra presentación. A ver si... Vale. Bueno, para quien nos conozca, pues somos una empresa ubicada en Móstoles. Hoy le hablo desde aquí. Estamos, pues llevamos más de 20 años de actividad y todos nuestros ensayos están acreditados. Desarrollamos nuestros trabajos en 3 sectores estratégicos: el eléctrico, el rendimiento energético y en tubería plástica. Hoy nos traen aquí los ensayos a equipos de combustible sólido y las calderas. Seguimos centrando un poco más el tiro. ¿Qué hacemos a los equipos de combustibles sólidos? Pues determinamos la emisión de partículas, la emisión de compuestos orgánicos volátiles, compuestos de nitrógeno, NOx, consumo eléctrico, potencia nominal y reducida. Determinamos también su rendimiento. ¿Sobre qué tipología de productos? Pues los equipos domésticos, afectados únicamente por el reglamento de producto de la construcción y próximamente el reglamento de ecodiseño, que les aplicará, y también las calderas de biomasa, que es hoy lo que nos traen aquí. ¿Y con qué reconocimientos contamos? Pues para los ensayos de las calderas somos el laboratorio acreditado. Y para los ensayos de los equipos domésticos, ya que trabajamos dentro del reglamento de productos de construcción, pues somos organismo notificado. Y también estamos reconocidos por la Flambert, que es un organismo de certificación francés de estos productos. Los equipos domésticos únicamente. Yo he querido ya denominar mi presentación el reglamento en los ensayos. Empezaba pues por saber qué es un reglamento. Un reglamento es una ley. Es una ley que se tiene que cumplir en todos los Estados miembros en su totalidad. Es de obligado cumplimiento. En diferencia de las directivas que se pueden transponer o se tienen que transponer a la legislación nacional de diferente manera. Y los países miembros los deben notificar a la Comisión cómo lo transponen. Pues sabemos qué es un reglamento y qué es un ensayo. Yo para un ensayo me fui a la RAE y para mi sorpresa pues no estaba la acepción que yo buscaba. Estaba más orientado a la actividad, a las escénicas, al tema de hacer un ensayo de una función. Me tuve que ir al anglicismo testar, que lo define la RAE como someter algo o a alguien a un control o a prueba. De acuerdo, pues sabemos qué es el reglamento, sabemos qué es un ensayo. ¿El reglamento incluye ensayos? No. El reglamento únicamente cita que se utilizarán los métodos que se publiquen como normas armonizadas en el Diario Oficial de la Unión. Aparte, el reglamento lo que hace es incluir los valores límite de rendimiento y de las emisiones. Y estos valores son referidos a rendimientos y valores de emisiones estacionales, que es una novedad que introdujo el reglamento. Pues bien, si seguimos avanzando, si me deja... Pero ¿cómo sabemos? Hablamos siempre de la 303, que para cumplir el reglamento tenemos que hacer un ensayo según la 303. ¿Cómo lo sabemos? Rafael Postigo lo ha comentado anteriormente, pero bueno, efectivamente la Comisión le realiza una serie de mandatos, le manda a CEN que pues llame a todos los organismos de normalización nacionales y pues se pongan de acuerdo para normalizar. Y aquí pues en el mandato se veía que pues para la 303, pues para el rendimiento, pues tendríamos que tener una norma armonizada en marzo del 2017 y para las emisiones en diciembre de 2018. Se ha retrasado muchísimo el proceso de normalización, ha habido muchos problemas ahora mismo con el tema de las normas armonizadas, para citarlas en el DOLO. Esto quizás Rafael luego nos lo pueda decir más en concreto a qué ha sido debido, pero bueno, actualmente la norma 303 parte 5 del año 2012 es una norma armonizada únicamente para la directiva de máquinas, ¿de acuerdo? Ahora mismo cuando se pone el marcado CE sobre este tipo de productos, pues el fabricante asume o lo que quiere decir es que cumple todas las directivas o reglamentos que le son de aplicación.
¿de acuerdo? La 303 puede ser o no, una caldera puede estar, una caldera 303 parte 5 puede ser o no, o puede no estar afectada por la directiva de máquinas. Eso lo dice la norma en su campo de aplicación. Pues bien, como decía Rafael también, pues el proyecto de norma, la 303 parte 5, 2020, pues ha sido aprobado este proyecto de norma. Y bueno, veremos si finalmente se ve publicada esta norma porque, como digo, está siendo muy complicado últimamente el proceso de normalización sobre normas armonizadas. Pues, ¿qué tenemos actualmente? Actualmente tenemos la versión de 2013, la UNE de 2013, donde la norma no contempla rendimientos ni emisiones estacionales. Y los límites, como digo aquí, pues no varían en la nueva versión de la norma. Se siguen estableciendo estos límites que no son estacionales. No son estacionales. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿qué ensayos dentro de la norma de la 303 parte 5 tenemos que realizar? Pues nos tenemos que ir a los puntos 5-7 de la norma, donde se especifica pues, los métodos, los tipos de equipos, si es una caldera de pellets que tiene que estar funcionando durante 6 horas en el laboratorio y en continuo se tiene que determinar pues, las emisiones, el rendimiento. Tenemos que irnos al punto 5.8, donde nos dicen que tenemos que determinar la potencia útil y mínima de los rendimientos asociados y además el consumo eléctrico. Y en el 5.9 pues detalla cómo determinar las emisiones. Esto es importante. El resto de ensayos contemplados en la norma no sirven para dar cumplimiento al reglamento. Hemos dicho que puede estar afectada por la directiva de máquinas, entonces se mete con muchos requisitos de seguridad de los equipos. No es que no sean importantes, pero para los efectos del reglamento de ecodiseño no son necesarios. El ensayo del limitador de seguridad, del limitador de temperatura, pues no es necesario para dar cumplimiento al reglamento. Pues vámonos al laboratorio, efectivamente. ¿Cómo ensayamos en CEIS este tipo de equipos? Pues lo que hacemos es montarlas en una báscula, el equipo, que nos permite medir el consumo de pellet, ¿de acuerdo? Para determinar la potencia que el equipo está quemando. Este equipo lo montamos según las instrucciones del fabricante, ¿vale? Aquí vemos un codo y luego finalmente acoplamos nuestro tramo de medición, ¿de acuerdo? Nuestro tramo de medición que, bueno, aquí acoplamos las diferentes sondas y tomas para el análisis de gases de combustión y también pues, el filtro calefactado para la para el análisis de partículas. Aquí tenemos nuestras sondas de temperatura para la impulsión y el retorno y podemos calcular pues, también mediante el caudal y demás, pues la potencia que le da el equipo al agua, ¿de acuerdo? Toda la potencia que le da al agua. Bien, pues parece ser que todo es muy sencillo, que ya hemos ensayado nuestro equipo y ya lo tendríamos todo resuelto, pero se nos pueden plantear dudas. Pues se nos pueden plantear dudas. Nosotros lo que hacemos, antes de empezar con las dudas, es emitir un informe de resultados con todos estos datos, con la potencia, con los niveles de emisiones y bueno, es un ensayo acreditado por ENAC. Aquí tienen nuestro alcance en cuanto a la 303 parte 5. Y como digo, bueno, pues tenemos nuestro informe, ahora ya sé que hemos terminado todo el proceso, pero se nos pueden plantear dudas como ¿qué tipo de calderas tengo que ensayar? Con efectos del reglamento, Y yo lo que digo es todas las que estén dentro del objeto y campo de aplicación del reglamento, que están definidas en el artículo 1, que pueden o no coincidir con el campo de aplicación de la 303 parte 5. Ahora mismo el reglamento excluye las calderas de biomasa no leñosa, pero estas están incluidas en el campo de aplicación de la norma, ¿de acuerdo? Igual hemos visto que las calderas de condensación están dentro del reglamento, pero no en la actual versión de la 303, parte 5. Sí que en las que se ha aprobado, pero no sabemos si se va a publicar. Y también, como digo, en este sentido es importante prestar atención a la definición de caldera de combustible sólido que hace el reglamento en su artículo 2. En su artículo 2, que
nos dice que una caldera es un dispositivo equipado con uno o más generadores de calor de combustible que suministra calor a un sistema de calefacción central a base de agua para alcanzar y mantener un determinado nivel de temperatura en uno de los espacios cerrados, con una pérdida de calor al entorno circundante inferior al 6% de la potencia calorífica nominal. Esto indirectamente nos está diciendo que tiene que tener un rendimiento mínimo del 94%, pero un rendimiento mínimo del 94% según la 303 parte 5 o según lo que dice el reglamento. Porque el reglamento, y aquí hay diferencias, esta tabla está incluida en la nueva versión de la 303 parte 5, donde vemos qué relación hay entre el rendimiento útil y el rendimiento nominal dado por la 303 parte 5, que es diferente a cómo lo concibe el reglamento. Esto es importante. Esto es importante. ¿Tengo que enseñar todas las calderas que fabrico? No. No. La respuesta es no. Según el punto 5.1.4 de la norma, dice que tenemos que ensayar en calderas de una gama con idéntico diseño. Se debe ensayar la caldera de mayor y de menor potencia siempre que la relación entre la potencia útil nominal de la caldera más pequeña y más grande sea inferior o igual 2:1, ¿de acuerdo? No doblarla. Hay que realizar una combinación entre lo que dice la norma y lo que dice el reglamento, que puede o coincidir o no. Puede coincidir o no. Es importante. ¿Dónde tengo que ensayar? Yo diría que en CEIS, pero el reglamento es un poco más laxo y lo que nos dice es que según el artículo 4 del reglamento, el procedimiento de evaluación de la conformidad será el sistema de control interno del diseño o el sistema de gestión. Eso se refiere a los anexos 4 y 5 de la directiva de ecodiseño. Esto lo que supone es que el fabricante puede hacer sus ensayos internamente o hacer un sistema de gestión que permita comprobar que su equipo cumple con los requisitos fijados con el reglamento. Y a continuación, ¿de qué valores tengo que informar? Pues según el punto 2 del anexo 2 del reglamento, la información que debe recogerse en manuales, páginas web y documentación técnica es, entre otras, la recogida en el cuadro 1 del reglamento, donde nos dice que tenemos que informar de los valores estacionales, que no coinciden con los valores que damos en los informes N303 parte 5, que son los datos a potencia nominal, emisiones, sin estacional. Hay que hacer ese cálculo del rendimiento y de la potencia estacional. Bueno, del rendimiento, perdón, y de las emisiones estacionales. ¿Cómo tenemos que calcular? Pues lo decía Miquel en su no quiero repetirme, lo decía Miquel en su ponencia, en su charla, y lo decía, los datos estacionales no son los mismos que los determinamos según los datos en la norma. Una cosa que también se me ha olvidado comentar en la última transparencia es que no debemos informar como dice el reglamento. Esto parece obvio, pero aquí no hay declaración de prestaciones, que eso está afectado por el reglamento de productos de construcción. Debemos informar de estos valores estacionales según como dice este reglamento. Y aquí, pues bueno, pues el cálculo de la eficiencia energética estacional, que como decía Miquel, pues se da mucho más peso a los valores a potencia reducida o mínima. Es una potencia, es un rendimiento estacional, que quiere decir una evaluación a lo largo de una temporada de calefacción, ¿vale? Se supone que el equipo va a estar el 85% del tiempo funcionando a rendimiento a potencia mínima y el 15% a potencia nominal. Eso es lo que viene a decir. Y aquí pues se tiene que sumar o restar una serie de factores, que en el caso de F1 es 3, como decía Miquel. Por último, el cálculo de las emisiones estacionales es más sencillo. Y en el caso de una caldera de pellet con carga automática, ¿de acuerdo?
pues se hace también una media ponderada, el 85% de las emisiones a potencia mínima y el 15% a potencia nominal. Aquí que he querido señalar, pues bueno, pues que pudiera ser que el equipo tuviera unas emisiones de 524, ¿de acuerdo? No fuera clase 5, según la 303 parte 5, en potencia reducida, pero sin embargo cumpliríamos el reglamento de ecodiseño, porque es un cálculo, ¿vale? Esto es un caso llevado al extremo, pero se nos pudiera dar ese caso, ¿vale? Hay que realizar este cálculo siempre. Y por último, pues los valores a declarar. Debemos recordar pues, que todos los equipos o toda la producción debe tener igual o mejor comportamiento que la unidad ensayada y los valores declarados. Ya desde nuestro punto de vista, declarar siempre los valores estacionales puede ser una práctica arriesgada. Si se puede jugar con cierto margen de seguridad para que pues, esos datos siempre sean favorables, sean siempre favorables. ¿De acuerdo? Y bueno, ya por último, quería mencionar, también esta charla pues tiene un sentido divulgativo, y a lo mejor pues esto no se conoce porque es un último eslabón de la cadena. En este tipo de equipos, ¿de acuerdo? En el ecoetiquetado están obligados a registrarse, en cuanto al ecoetiquetado, en una base de datos de la Comisión Europea. Aquí en esta diapositiva, al ser un poquito pequeño, pues se dice que desde enero del 2019 los fabricantes, importadores y demás tienen que registrar su equipo en esta base de datos en cuanto al índice de eficiencia energética y su clasificación. Esto tiene dos finalidades. Una, que el consumidor final pueda acceder a esos datos, a esta base de datos, y también que la comisión vaya haciendo una recopilación de datos para ver el estado del arte y para, una vez revisados los reglamentos, para hacer ese estudio de revisión de reglamentos. Y aquí está, en estos dos links que lo he querido incluir, luego les pasaremos las presentaciones, está toda la información relativa al ecodiseño sobre estos productos, Y, sin más, agradecerles su atención. Muchísimas gracias. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias por tus palabras, por tu presentación. Y bueno, pues agradeceros de antemano a todos los que habéis participado, ¿no? con vuestras presentaciones y haber hecho el esfuerzo importante de ajustaros en la medida posible a los tiempos que habíamos establecido. Sí que tengo algunas preguntas. Voy a empezar por una que seguramente vaya dirigida yo la voy a dirigir a Timoteo. Y que tiene que ver con un aspecto que nos preocupa y que a veces recogemos por parte de los usuarios y de los fabricantes, ¿no? Y tiene que ver con las exigencias que en algunos países de la Unión Europea se fijan sobre necesidades de ensayar en un laboratorio acreditado o incluso imponer otros límites que no son exactamente los referidos a los estacionales, que son los que realmente se incluyen en el reglamento. ¿Consideras, Timoteo, que este tipo de prácticas que se llevan desde algunas administraciones pueden suponer unas barreras al libre comercio? Y si así lo consideras, ¿qué puede hacer la administración para ayudar, en definitiva, a que esas barreras... Perdona, Federico, pero Timoteo ahora mismo no tiene conexión. Está retomando la reunión. Vale. Perdona, Bueno. perdona, que ya está. No, he estado todo el tiempo conectado. Lo único que tenía el vídeo y el micro apagados para no interrumpir a los otros ponentes. A ver, como respuesta a Federico,
creo que es muy interesante lo que me decís. Quizá como todavía la aplicación del reglamento es imperativa para todos los Estados miembros desde hace, vamos a decir, poco tiempo, el 1 de enero del año pasado, quizá existan todavía prácticas por algunos Estados miembros, espero que no sea el caso de España, digamos, sin ofender a nadie, de tergiversar la interpretación del reglamento. El reglamento es, como bien ha dicho uno de los ponentes, es de aplicación directa. Las directivas, también he oído por ahí, no es que cada país haga de la directiva una interpretación a su aire y luego, en fin, aunque la pase por la comisión, haya un filtro. Las directivas también tienen que aplicarse en cada Estado miembro, lo que pasa es que cada uno tenemos nuestro sistema jurídico que las transpone con arreglo a ese sistema que cada uno tenga. Pero bueno, a lo que voy, a la pregunta concreta tuya, yo como, bueno, es que haya esas barreras técnicas, que efectivamente me parece que son barreras técnicas, si se está pidiendo, en fin, un ensayo que no corresponde, o si se está pidiendo un ensayo hecho en un laboratorio que está acreditado por un organismo nacional y demás, y eso no está contemplado en el reglamento. Yo lo que os diría es, primero, informarnos al Ministerio, porque es el Ministerio quien tiene interlocución con otros Estados miembros y con la Comisión Europea. Eso es lo primero. Y segundo es que tenemos los Estados miembros, tenemos un grupo de trabajo importante, creo yo, y en el que no siempre somos excesivamente activos, eso también hay que, como autocrítica, decirlo, que es el grupo de administración, de cooperación administrativa. O sea, en ese grupo nos reunimos los Estados miembros, representantes de cada Estado miembro y responsables en el tema de inspección de mercado, ¿de acuerdo? Y ahí podemos plantearlos a otros Estados miembros lo que está pasando, ya fuese de manera bilateral, si es un Estado miembro en concreto el que está haciendo algo que consideráis que no se debe hacer, o ya sea de forma multilateral. Entonces, lo primero es, no nos basta con que nos digáis, oye, hay Estados miembros que aplican mal el reglamento e imponen cosas que no exige el reglamento, sino que nos tenéis que traer hechos, y hechos concretos. Pues en tal Estado miembro se está exigiendo tal cosa, y tal cosa entendemos que es una barrera técnica, porque, en fin, yo le he dado todo esto por supuesto, pero el primer objetivo del reglamento, de la directiva de ecodiseño y del reglamento que a vosotros os ocupa, el 1189, el primer objetivo es un objetivo de mercado interior. Y a su vez, lo siguiente es el siguiente al mismo nivel, no digo que uno sea más importante que otro, es el de eficiencia energética. Que sea mercado interior explica por qué es el Ministerio de Industria el que es responsable del tema de ecodiseño. Alguien puede decir por qué no es responsable la Dirección General de la Energía. Bueno, pues precisamente porque nosotros tenemos esa función de asegurar el acceso correcto al mercado interior. Entonces, bueno, aprovecho de nuevo la ocasión, tanto CEIS como FEGECA, y ahí el valor añadido de este seminario, pues aprovechar para decirme dónde estáis observando esas malas prácticas. Y yo las canalizaré y haré todo lo que pueda por defender lo que creo que sea defendible, sobre todo, hombre, sobre todo si son fabricantes españoles los que están sufriendo problemas en el mercado interior europeo. Yo aquí un comentario. Eso es relativamente bastante habitual que se haga en Europa, porque al final para cumplir el reglamento todos tenemos que cumplir lo mismo, ahí no hay escapatoria, se cumple lo mismo y ya está.
Tienes el sello y todo lo que necesites, pero luego te dan subvenciones en la instalación. Y Francia te dirá, yo te doy subvención si tu caldera cumple esto, esto y esto, que es algo más que el reglamento. Y Alemania te dirá no sé qué, Italia te dirá no sé qué. Entonces dicen, no, yo el reglamento y la directiva lo estoy aplicando bien, y eso es cierto, pero si quieres entrar en las subvenciones, te exijo todo esto. Bien, La directiva le está vuelvo a decir, es la primera vez que, bueno, también es la primera vez que me reúno con el sector a solas, por así decirlo, pero eso que me acabas de decir, estáis tardando en comunicarlo al Ministerio de Industria. ¿De qué sirve que vosotros sepáis eso si nosotros no lo sabemos? Hombre, os podéis defender en Francia y en Alemania y donde tú dices, pues de manera individual, pero oye, sois muy libres. Pero si no nos lo decís y no nos lo sustanciáis, pues no podemos hacer nada. Yo os digo que hay mecanismos para elevar eso y para decir que entendemos que hay aquí una mala praxis, y que hay una barrera técnica porque para obtener una subvención en Francia, vamos a poner por caso, resulta que bueno, pues se exigen aspectos que van más allá del reglamento. Entonces, pues tendremos que hablar con los franceses. Pero si no nos lo decís, estamos en comprender, tener en cuenta que en la directiva de ecodiseño hay más de 50 reglamentos y vosotros sois uno de ellos. Entonces, necesitamos, yo, ¿cómo está el mercado de calderas en Europa? Es que no tengo ni idea. No puedo ocuparme de eso. Si no me informáis vosotros, hay que comprender que claro, que el Ministerio no tiene esa información. De ahí la importancia que tiene el que, bueno, precisamente estas conferencias, el que haya un mayor acercamiento entre sectores industriales y el Ministerio de Industria. Quizás estoy diciendo algo obvio, pero como ya soy veterano en la administración y por cierto, también soy veterano en los círculos europeos, porque he pasado 16 años entre la Comisión Europea y la representación permanente, pues claro, estas cosas, si existen, tienen que comunicarse y tienen que sustanciarse. No basta con que yo que le digo a mi colega francés, oye, me dice el sector español que dais subvenciones solamente a los vuestros porque cumplen que las calderas sean pintadas de color verde, cuando el reglamento no lo exige. No, tenemos que ser más rigurosos, ¿no? Como hablo como os he comentado, la inspección de mercado, que es un tema difícil. Es que en la inspección de mercado casi nos orientáis vosotros mucho mejor que la propia administración. La comunidad autónoma del País Vasco pues hace inspección de mercado, pero tienes 10.000 productos diferentes a inspeccionar. Entonces hay que informarle y entonces la inspección correspondiente pues irá muchísimo mejor dirigida. Vale. Pues gracias. Yo creo que el mensaje es claro por parte de la administración, desde el punto de vista de estar abierto a oír de una manera oficial, vamos a decirlo así, a las partes interesadas para articular los mecanismos. Pasamos, si os parece, a la siguiente cuestión. Preguntan, dice, las calderas que a día de hoy fueron testadas y cumplen con ecodiseño, una vez aprobada la nueva norma 303 parte 5, deben ser recertificadas. No sé si, Carlos, puedes responder a esta pregunta. Bueno, si deben volverse a ensayar, porque no hay certificación en este producto, si deben ser ensayadas de nuevo, los métodos de ensayo no varían, con lo cual se tiene que hacer una evaluación nueva del producto, ¿de acuerdo? Si esos métodos de ensayo varían o se introducen unos nuevos. Eso es como está especificado. Aparte, en cuanto al ensayo de estos productos, el reglamento es claro
puede ser también un ensayo propio del fabricante. Si se envían a CEIS, nosotros encantados de ensayar estas calderas, pero podría ser una comprobación interna del fabricante de que estas calderas pues cumplen con los requisitos que se le exigen. Vale. No sé si... Vale, pues sí, yo creo que está claro. Vale, Carlos, gracias. Quería también otra pregunta para Rafael Postigo. La pregunta es, bueno, hay una parte que creo que está respondida, pero primero, ¿cuál es el plazo que se cuenta o en el que se prevé la publicación de la nueva versión de la norma 303 parte 5? Y al ser, hay una segunda parte de la pregunta es, al ser una norma armonizada para varias directivas y reglamentos, ¿hay seguridad de que la norma sea publicada finalmente? La norma europea como tal, por empezar por la última parte de la pregunta, se va a publicar, a no ser que haya algún tipo de reclamación de última hora que tenga que sopesar o que tomar una decisión, digamos, los órganos de gobierno de CEN. A día de hoy la norma está aprobada. Luego, aprobada en cuanto a votación por los diferentes miembros del Comité Europeo de Normalización. Eso no significa que si se aprobó en enero, pues lo tengamos al día siguiente, porque esa aprobación muchas veces va acompañada de comentarios, en este caso editoriales, que se tienen que implementar y que bueno, normalmente lo hace la Secretaría Central de CEN, pero con el apoyo de la Secretaría del Comité Europeo implicado, en ese caso el 57. Eso tarda un tiempo y por eso en mi presentación pues había un decalaje entre la aprobación y la disponibilidad de la norma, que como por recordarlo era a final de marzo. A partir de que existe esa norma, que se publica la norma europea, los organismos de normalización, pues con los diferentes sistemas de adopción nacional que tiene cada organismo de normalización, tienen 6 meses para publicarla como norma nacional, en este caso como UNE-EN. ¿Vale? Hay un proceso rápido que básicamente en nuestro caso es la ratificación de la norma, que es ponerle una portada en español y publicarla con el texto en inglés. Pero lo que entendemos y vamos a hacer es, obviamente, adoptarla a través de la traducción de la norma. Y, bueno, pues esto normalmente se encarga, la traducción, o bien por nuestros propios medios o a un externo. Y en cuanto se tenga esa traducción, obviamente se compara con la versión original en inglés, de tal manera pues que sea lo más fiel al documento en inglés y bueno, pues tras ese periodo de verificación, pues se aprueba la norma como norma nacional, pues dentro de ese plazo que decía de los 6 meses. Pues unas veces se tarda un poquito más, algunas veces se tarda un poquito más dentro de esos plazos, pero bueno, en ese entorno estamos. Bueno, gracias, Rafael. Por último, tengo una cuestión para Miquel. Nos preguntan, seguramente sea de los usuarios, ¿no? Bajo tu punto de vista, Miquel, si tuvieras que destacar una mejora tecnológica que se haya tenido que introducir en las calderas debido a los nuevos límites impuestos por el reglamento, ¿cuál destacarías? Hombre, yo destacaría los nuevos controles de combustión que se están aplicando. Anteriormente igual el rango de modulación también era inferior en las calderas y ahora pues se están adaptando ese rango de modulación, se está aumentando para adaptar por un lado a la reducción de la demanda de calefacción de las viviendas y además se están añadiendo nuevos controles de combustión por sondas de temperatura, fotocélulas, por lo que he comentado antes, la sonda Lambda, lo que he comentado ahí antes, para llevar un control continuo, vamos a decir, del rendimiento de la caldera. Y pues adaptarse a la evolución del estado de la caldera, bien por
mal mantenimiento, por suciedad, por combustible, lo que sea. Vale. Pues muchas gracias, Miquel. Y bueno, pues en principio no hay más cuestiones. Creo que dentro de lo posible nos hemos ajustado, bueno, razonablemente bien al tiempo que teníamos previsto. Quiero sacar una conclusión un poco más allá del propio reglamento y es que para cualquier aspecto que tenga que ver pues, con la reglamentación, con la normalización, con los intereses empresariales, con los ensayos, CEIS o desde CEIS queremos ser no solo un laboratorio de ensayos, también queremos bueno, pues, ser un elemento que vincula a las diferentes partes de interés. Nuestro último fin con este tipo de jornadas no es solo el transmitir que podemos realizar una tipología de ensayos, pero sí también el que bueno, pues seamos un punto de encuentro, que bueno, tengamos este tipo de ocasiones, seguramente no para terminar discusiones, pero sí para generar elementos que nos puedan hacer avanzar a todos. Y desde ese punto de vista, pues estamos a vuestra disposición. Diría, no solo estoy dirigiendo ahora a las personas que han atendido a esta jornada, pero también a las asociaciones, al Ministerio, a los diferentes grupos de interés, ¿no? Os agradecemos a los ponentes mucho vuestra participación, os agradecemos a todos los que os habéis unido a esta jornada y nada más que desearos que esta situación que estamos viviendo desde el punto de vista de la emergencia sanitaria pues pase pronto, que estéis bien y que pronto nos podamos encontrar en otra jornada de estas características. A todos muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.